Muy buenas noches con toda la audiencia de Reacción. Para nosotros es un gusto estar aquí acompañándoles de esta noche de hoy, en un momento que llama a serlo en realidad. Estamos viviendo momentos complejos, viene un proceso electoral en menos de pocos meses en realidad. Y podemos ver que por un lado la izquierda no sabe cómo articularse, están buscando candidato, la derecha también, ambas, tanto izquierda derecha, presa de su historia. Si el socialismo nos demostró que, por ejemplo, no podía funcionar quizá los ideales tan utópicos que tenía. Y la derecha también manchada quizá por estos regímenes dictatoriales que también ha sufrido la historia de la humanidad. Y nuestro país no está exento de esta lucha, digamos, de clases, como la llamó Engels y Marx. Eh, y estamos ante este proceso en un momento en el que empezamos a barajar candidatos, un momento en el que las redes sociales nos inundan, por ejemplo, Tendencia, hoy habla la Bucaram, en los últimos momentos se ha confirmado la candidatura de Álvaro Noboa, aparentemente aprobada por el CNE. Y todo esto en un contexto en que la gente dejó de creer, tanto en derecha, en izquierda, en el centro. Hemos perdido quizá muchos el norte en esto. Pero es momento de reflexionar, pues estamos de cara a los comicios y el día de hoy con esta distinguida audiencia y con nuestro distinguido invitado, el doctor Rodrigo Espín. Bienvenido, Alfonso. Le doy el paso a Arturo. Bienvenidos todos. Adelante. Buenas noches con todos, mi nombre es Arturo Jaramillo. Quiero dar primero la bienvenida al doctor Alfonso Espín, quien es nuestro invitado la noche de hoy. Es articulista en el diario La Hora y también es catedrático universitario de las universidades de San Francisco, Católica, Universidad de los Hemisferios y la Universidad de las Américas. Es escritor de dos libros netamente políticos en los cuales, uno de ellos es el aclamado La Rebelión de los Forajidos, la cual se escribió justamente en la finalización del periodo de Lucio Gutiérrez. Eh, Estamos muy honrados de tenerlo aquí, doctor. Muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo, por la apertura a esta entrevista. Y pues, bienvenido, doctor Alfonso. Le dejo, es todo suyo el espacio. Muchas gracias, Arturo, y todos quienes hacen, Daniel Fischer, Arturo Jaramillo, quienes están haciendo reacción. Para mí un gusto también poder compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Como habíamos quedado, esta es una continuación de la mesa redonda que hicimos la anterior semana, donde estamos adentrándonos justamente en ya las elecciones 2021. Muchos piensan que es un poco acelerado ya empezar a hablar. Los candidatos ya están haciendo campañas, ya se puede ver en las calles postales gigantescas ya de nombres de candidatos que, bueno, ya están lanzando ya su imagen para poder perfilarse hacia las elecciones. Dentro de esto habían varias preguntas que dejamos de la audiencia que nos hizo la anterior semana, así que estas preguntas, como les habíamos dicho, las vamos a continuar acá. Y dentro de una de estas, pues, doctor Alfonso, es de los precandidatos que tenemos actualmente. Estamos hablando candidatos como Lazo, que ya tiene su candidatura desde el 2018, y nuevos candidatos que van asomando, como del partido de la CONAIE, partidos indígenas de Yacu Pérez, tenemos a Vargas, a Isa, tenemos que Otto Sonnenschosner está hablando ya con el Partido Social Cristiano, etcétera, etcétera. ¿Usted piensa que de todos estos precandidatos que existen actualmente, tiene alguna más fuerza, más peso actualmente, o falta todavía para ver cuál es el posible contendiente? Mira, Arturo, yo pienso que estamos viviendo un momento muy complicado en todos los sentidos. Y en el plano político particularmente, el Ecuador, cosa que no es extraña, pero hoy mucho más, vive una actitud muy emotiva. No me atrevo a decir que nuestro pueblo, que el electorado nuestro, no tenga madurez, a lo mejor, pero probablemente se mueve por hilos emotivos. Velasco Ibarra decía que en la política nunca hay muertos, tan solamente heridos. Y efectivamente nos ha pasado, y la historia lo demuestra, que determinados personajes políticos
que los creíamos sepultados aparecen nuevamente. Yo pienso que detrás del aparataje electoral, de los varios candidatos que se van perfilando, unos se quedarán fuera y otros se consolidarán, probablemente lo más fuerte es este momento tan emotivo que estamos viviendo. No olvides que hablamos de más de 1 millón de desempleados. 1 millón de desempleados. Un código laboral de 1938 con problemas nefastos. Y llegamos a un momento en el cual la gente pone una esperanza en un candidato posiblemente estelar, en una estrella de candidato. Pero de todos los que tú me has nombrado, excepto Sonel Hosner, que es novato en esto, ¿no? Todos vienen ya con una trayectoria, con un pasado, con una historia que no siempre es la que desearíamos nosotros recordar. Entonces, en esta medida, las tendencias políticas y en el plano de la teoría política, las contradicciones sociales dirían que después de un gobierno de izquierda, ¿no? Se suavizan las contradicciones y los gobiernos neoliberales aumentan la contradicción social y es como que la bola va de un lugar a otro. Ahora, desgraciadamente, el momento político también le hace pensar a la ciudadanía. ¿Quién se presta para llegar y poner orden en el país? Yo, en alguno de mis artículos en la columna nacional, decía que me da la impresión de que muchos políticos han entendido este gobierno de Lenín Moreno como una especie de gobierno de transición y como de paso toda la contratación o gran parte de la contratación se ha hecho emergente, pues han hecho agosto de las arcas fiscales. Y eso es lo que estamos viendo. Corrupción, desempleo, una desidia política total. Es decir, es un momento muy complicado. Ahora, para concretar la respuesta que me hacía Arturo, yo creo que hay algunos que están listos, ¿no? Que seguirán. Probablemente Lasso es uno de los candidatos que no va a cambiar. No va a cambiar. Es una derecha que se ha comido a sí misma. Nebot ha dicho que no. Lasso es una tendencia similar. Por ahí está Isidro Romero Carbo. Entonces es una derecha que se va comiendo a sí misma, ¿no? Un populismo, al otro lado no sabemos qué vaya a pasar, pero creo que todavía no podemos perfilar definitivamente candidatos a este momento. Y completamente de acuerdo. Un momento que hay mucha incertidumbre y también los candidatos van tanteando un poco, van tanteando, viendo sus posibilidades. Está el caso de Nebot, que creo que muchos acordamos que Nebot no hubiera lanzado su candidatura si no hubiera tenido la certeza de que podía asumir el país, primero en las urnas y por supuesto en la situación que está atravesando, porque el coronavirus es solo, qué sé yo, no es la gota que derramó el vaso, es cuando se nos fue la botella encima. Lo que viene es complejo y el que asume el país va a tener que hacerlo con entereza. Difícil poner palabras y adjetivos para lo que se tendrá que hacer seguramente. Pero tenemos una pregunta también. ¿Un candidato ideal en este momento debe ser el ideal, digamos, con perfil ético, o debe ser aquel que va a llegar y tiene la obligación de hacer lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su opinión, doctor? Mira, yo creo que lo uno no contradice lo otro. Lo uno no contradice lo otro. Ciertamente no hay una fórmula mágica para tener un candidato ideal. ¿Qué es lo que preocupa inicialmente? ¿No? Estamos abrumados de un aparataje de corrupción brutal y preocupa que muchos candidatos, que muchos aspirantes, no solamente a la primera magistratura del Estado, sino a diferentes dignidades, han pensado en la política no como un servicio, sino como una forma de vida. Entonces, cuando tú piensas en las magistraturas de la legislatura, en la presidencia de la República, no digamos, como una forma de vida y no como una forma de servicio, se convierte en una inversión el engranaje electoral. Y como decías, Daniel, la gente primero mide, ve fuerzas, contrata asesores y mira si va a llegar. Y posiblemente algunos de los que llegan calculan cuánto deben sacar de este pobre pueblo
para volver y resarcir la inversión que han hecho. Entonces, se vuelve terrible esto, se vuelve terrible esto. ¿Qué necesitaríamos? Las dos cosas que tú has dicho son fundamentales. Una conciencia ética profunda en un candidato, en un servidor público como el primer mandatario. Y luego estar rodeado de gente que tenga la misma entereza política por un lado para tomar decisiones y de honestidad por otro lado. Y además que venga a ser lo que deba ser. Porque si nosotros ponemos en el tapete qué es prioritario, corrupción, arreglo la corrupción, arreglo el desempleo, la crisis económica, resulta que cada una de estas fases es más prioritaria que otra. Entonces, se requiere esta dosis de honestidad, pero la entereza para venir a hacer lo que hay que hacer. Ahora, el desgaste político es serio, es muy fuerte. Si una persona llega con la entereza, con la seriedad de hacer lo que debe hacer, en poco tiempo comienza a tener un desgaste político y el rechazo a veces de un electorado que es el que le lleva. Y esto nos ha costado mucho. Mira tú que yo recordaba el año 2005, cuando cae Lucio Gutiérrez. Cae y el pueblo de Quito se levanta, el 20 de abril, si no me equivoco, del 2005 él está fuera, y luego viene un proyecto político que es apoyado, yo diría, por una gran mayoría. 10 años de Correato, después, 10 años después, estamos midiendo consecuencias fatales. Y hay una cantidad de problemas y una cantidad de corrupción y circunstancias que se van quedando, y un gobierno que es idéntico al anterior, solamente que con un presidente no tan mal educado, porque las políticas fiscales no han cambiado, las políticas internacionales no han cambiado, los actores no han cambiado, que es lo más grave. Muchos se preguntaban y decían, pero ¿por qué se mantienen a ciertos actores nefastos del gobierno de Correa, por ejemplo? Y es que los códigos eran indescifrables, los códigos financieros, las circunstancias que se habían operado, a lo mejor eran indescifrables. Y otros encontraron en este gobierno una especie de transición para hacer su agosto. Eso lo reitero. Así es, completo. Y en verdad es justo lo que dice, bueno, 10 años después de Correato, las consecuencias las empezamos a ver ahora. Y es justamente eso, Lenín Moreno fue, para muchos, que se creía que iba a ser la radicalización de justamente la Revolución Ciudadana, ya iba a ser el clímax de la Revolución Ciudadana, y terminó siendo completamente lo contrario, terminó metiendo preso a su vicepresidente, y bueno, y posterior a eso, que muchos incluso pensaron de que iba a ser completamente lo distinto, en el sentido de que iba a ser un fiscalizador, una persona que iba a sacar totalmente, que iba a limpiar, como decir, la casa completamente y sacar gente nueva, gente honesta, gente distinta. Y a la final, bueno, se mantuvo y hasta el día de hoy se mantiene rodeado de la misma gente que estuvo 10 años metido en el Correato. Y es justamente esto. El siguiente presidente en el 2021, ya lo decía usted, tendrá un montón de prioridades, habrá distintos temas que son prioridad, y uno de estos es la corrupción. Actualmente el Ecuador vive no solamente una crisis por el coronavirus, sino también una crisis por corrupción. Y es tan grave, tan crítico que hoy en día los corruptos están haciendo y deshaciendo su voluntad. Es decir, se ríen en la cara de la justicia, se ríen en la cara de los ministros de la ley, del presidente, y nadie hace nada, absolutamente nada. El presidente no asoma, los ministros no dicen absolutamente nada, la ley no puede hacer absolutamente nada, los jueces hacen y deshacen a su voluntad. Y es justamente esta otra de las incógnitas. ¿Necesita el Ecuador un presidente completamente revolucionario? Es decir, una persona que venga y tenga ideales, no sé si decirlos, tal vez de extrema derecha, que llegue y, por ejemplo, que haga lo que hicieron en Filipinas, desterrar a los corruptos, que les cortan las manos, que les dan cadena perpetua, que a muchos les dieron pena de muerte, etcétera, 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 a tal punto de que se llega a limpiar justamente de corruptos un país. ¿Está el Ecuador preparado para esto o necesita esto? Bueno,
Sería lo deseable, ¿no? Es lo que quisiéramos todos, acabar con la corrupción. Pero tú has tocado un punto fundamental. Esta es una tribuna en la que estamos pretendiendo hablar de situaciones políticas, técnicas y teóricas. Por ejemplo, hablar de ideologías, pero curiosamente es lo que menos importa en este momento. Hemos llegado a un punto en el cual hablar de ideología política es una cuestión sin importancia, porque hoy no sabemos a qué responden determinados candidatos. De alguna manera los ubicamos un poquito, o está en la izquierda, o es de extrema derecha, es algo de centro, o son definitivamente populistas. Y hablar de revolución, yo estaba pensando lo grave que ha sido para nosotros lo que han sido estos 10 años de Correato. No solamente por el asunto corrupción. Mira, se perdieron los intangibles. Hace más de 15 años aproximadamente la gente, cuando se veía en estas condiciones, decía, bueno, finalmente volvámonos socialistas, volvámonos comunistas, vayamos a la extrema derecha. Pero resulta que hoy hablar de comunismo, hablar de socialismo, es un pecado mayor porque aquellas gestas muy importantes, interesantísimas de los años 60, de los 70, cuando aparece la teología de la liberación en el Ecuador, en Latinoamérica, los movimientos insurgentes que tenían ideología, pues hoy se vieron totalmente envilecidos. Por ejemplo, en el Ecuador y todos estos neosocialismos, la Revolución Ciudadana, la Revolución Bolivariana, ¿qué es lo que terminan haciendo? Le reavivan a un socialismo en un momento y escenario que no le corresponde y le reavivan además de una manera curiosamente electoral, porque la teoría dialéctica dice en los modos de producción que cuando el mundo comenzó con la comunidad primitiva, fue al esclavismo, fue al feudalismo, al capitalismo, definitivamente íbamos a ir al socialismo, pero al socialismo se llega vía revolución violenta. Eso es lo que ha pasado en la revolución bolchevica del año 17, la bolchevique, la cubana del 59. Pero estos socialismos que triunfan con electores son extraños, porque el socialismo per se, frente al capitalismo, es el romper estructuras, el retirar la propiedad privada sobre los medios de producción. Nada más incierto y mentiroso entonces que aparezcan candidatos que se dicen socialistas y que ganan elecciones y que son democráticos. Pues eso es extraño. Y nada sería así. El problema es que un Estado socialista como el que, o socializante, llamémoslo así, como el de Correa, se llevó nuestros intangibles, nos robó los ideales, los afanes a mucha gente, ¿no? Al punto que aquí apareció en el mismo estilo de Bucaram, en el mismo estilo. Él trajo a los iracundos y Rafael Correa se sirvió de Inti Illimani, de Quilapayún, de todos estos movimientos que hicieron historia en un momento determinado, pero no ahora. Ahora, el hecho de que el Ecuador quite la corrupción definitivamente, la erradique, yo pienso que es una cuestión de convicción personal. Yo me remito a Velasco Ibarra sin decir que haya sido un personaje realmente positivo, muy estudiado históricamente, pero no del todo positivo, y él es el que decía: queréis revolución, empezad en vuestras almas. Muy complicado, ¿no? Pensemos nosotros, además, que un buen presidente, un candidato ideal, ¿no? No va más allá de 5 o 6 amigos contados con los dedos de la mano en quien puede confiar para que haga una gestión que valga la pena. Pero esto es más allá del personaje, del candidato, de quien va a ganar las elecciones. Es un compromiso ciudadano las circunstancias de corrupción, porque se ha radicado de tal manera en el Ecuador y en varios sectores del mundo la corrupción, que se ha convertido en una conciencia política, en una conciencia posible, y pues eso es lo que creemos como normal.
hay cuestiones que vamos disculpando en el diario vivir. Y entonces, pues, en esa medida va creciendo la corrupción y cuando el ciudadano tiene oportunidad de medrar de lo ajeno, lo hace con facilidad. Pero esto es un asunto de convicción ciudadana. Uh-huh. Más allá de solamente política, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y por supuesto, el cambio nace de uno. Siempre somos primeritos en quejarnos de las cosas, pero muchas veces olvidamos que nosotros también cometemos ciertos actitos de corrupción, como puede ser no usar el paso cebra, como puede ser, ya está en amarillo, aceleremos. Y bueno, en este momento también el día de hoy hemos tenido un show mediático y es justamente lo que se ve. Aparecen estos personajes que históricamente tanto daño nos han hecho y parecerían haber entendido espectacularmente el funcionamiento de las redes porque hemos visto un operativo que es digno de una serie policíaca y de corrupción en una ciudad, en un país. Y es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando y Abdalá Bucaram ha sido tendencia durante todo el día. Dicen que no hay mala prensa. Estoy en este momento hablando de él. Y lo que sorprende también, y creo que no tanto de algunos, es cómo aparece en este momento. Por ejemplo, Rafael Correa hoy publica un tuit diciendo que sí, todo el mundo sabe lo que él piensa de Abdalá Bucaram, sin embargo, a él le parece que ha sido atroz la forma en la que se lo ha hecho, mediante este show con cámaras, transmisión en vivo, etcétera. Que por supuesto, yo también no estoy de acuerdo, creo que había una forma de hacer estas cosas, muy aparte de lo que se haya hecho. Y otros, como Guillermo Lasso, permanecen en silencio. Eso va también mucho con sus líneas políticas, ¿no? Lasso no quiere darle importancia a algo que no debería tener importancia, pero estamos teniendo en esta sociedad del espectáculo. Pero bueno, un poquito también entrando en una fuerza política latente, en esa fuerza política que tanto daño hizo durante los 10 años que estuvo en el poder. El correísmo está todavía en silencio, caminando, tanteando. ¿Quién podría ser una carta que juegue el correísmo y qué tan posible es poder volver a ver al correísmo arriba? Porque vamos a tener una cantidad de candidatos tan divididos que es muy posible que suceda algo como en las elecciones que sucedieron en Quito, en las que tenemos un alcalde que tiene la mayor parte de la población de la ciudad en su contra, que no aprueba su gestión, digámoslo así. ¿Cómo será el movimiento del correísmo? ¿Cuál será su estrategia, Alfonso? Mira, Daniel, definitivamente, tú decías hace un momento, hay unos que han hecho un show mediático y otros que permanecen en silencio. Yo creo que estas son estrategias políticas, ¿no? No sabemos. Actuamos según nos conviene. Nos callamos porque a lo mejor nos conviene. Pero se vuelve terrible también la circunstancia de los neomedios. Porque ¿qué es lo que pasa con los neomedios? Hoy un teléfono celular te da la posibilidad de transmitir en vivo. Pero la técnica periodística dice que una transmisión para la ciudadanía requiere de un mínimo de edición. Y para hacer un mínimo de edición hay que tener algún criterio. Aún un criterio mínimo que vaya de la mano con la ley de comunicación, por ejemplo, que no salgan rostros de niños. Pero si tú transmites en vivo, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras y todo el mundo se ha convertido en reportero. Y cuando eso se lleva al plano de la política, en la política no hay cuarteles, todo vale. Y entonces nos comemos vivos, ¿no? Qué terrible. Ahora, ¿qué pasa con el correísmo? Ahí hay algunas lecturas, ¿no? El correísmo está golpeado, pero solamente golpeado, pues no golpeado quiere decir que tiene por ahí sus moretones, pero yo insisto, mira, hay una teoría muy interesante, dos teorías. Noam Chomsky, lingüista norteamericano, decía, porque él es un post-marxista, que los grupos de poder se conflagran con los medios de comunicación para decirte por qué reír y por qué llorar. Y eso no es mentira, pero no es lo único. Hoy los estudios de recepción del mexicano Orozco dicen que no es tan cierto eso, porque el público prosumidor, mucho más que prosumidor, ya hace interpretaciones a su manera en función de lo que a él le pasa.
Entonces, por ejemplo, un póster en donde aparece un Mercedes-Benz con un señor muy elegante afuera, un Mercedes del año que vale más de 100.000, dice una leyenda: con la fabricación de estos vehículos se pudo dar de comer a mucha gente en el África. Pero ese mismo póster, con ese mismo señor, tiene otra leyenda que dice: gracias a la fabricación de los vehículos Mercedes-Benz, comen los obreros de Alemania. Es decir, lo que interesa ya no es el mensaje per se, sino la circunstancia socioeconómica, cultural que vive un electorado. Y eso es lo fatalmente peligroso. Y tú lo decías hace un momento, los políticos saben muy bien dónde pisan, porque hay profesionales de toda índole, marqueteros, comunicadores organizacionales, hay de todo, y ellos saben hacerlos pisar para que no se mojen los pies. Y en esa medida, el crimen político, el escándalo político pasa pronto. Se fugan del país, prescriben las causas y aparecen graduados de analistas políticos y con opciones electorales. Entonces, hoy más que nunca, aunque es algo fatal, la pandemia le favorece a Rafael Correa, porque además de las circunstancias terribles, porque se festinaron los fondos del FEIREP, los del IES, a nombre de inversión. Pero yo entiendo, y esa es la lógica común, que tú gastas lo que puedes gastar y guardas algo para poner gasolina mañana. Porque si mañana no pones gasolina, tu auto no se mueve. Y resulta que nos cae el coronavirus como le cae al mundo entero. Y el Ecuador no tiene medio para moverse. Aparte de la caduca administración pública, no tiene medio. Entonces, en estas circunstancias, justo, ¿qué dice el pueblo? Bueno, prácticamente estamos con coronavirus, no hay empleo, y cuando Correa estuvo, no ocurría esto. Pues que no ocurría porque Correa manejaba un petróleo de $100, pues, y ese precio no hemos tenido. Y además podía festinarse dineros que nunca debieron festinarse. ¿A dónde puede llevarle esto? Que grandes sectores populares, y con mucho respeto a las grandes masas populares, a veces cuando vives el día a día y vives la necesidad y vives el desempleo, el hambre, pues te toca echar los ojos en estos nefastos candidatos. Así que no te asombre que probablemente el correato sea de los fuertes. No te asombre, lo cual sería fatal. Ahora, pensar en quién, qué complicado. ¿Será el Gustavo Yalc, tal vez, que está sonando por ahí? Fatal. O sea, no encuentro un nombre válido. ¿Será la señora, la asambleísta Aguiñaga? Pues todos estarán interesados en el asunto, ¿no? Y a río revuelto estarán tratando de juntarse. No olvides que el momento electoral tiene una carga emotiva brutal. La carga emotiva es esta, porque el pinchazo está en el desempleo, está en la necesidad. Entonces, a veces, en nuestra cabeza sesgada, creemos que una figura populista por ahí va a arreglar el país. Y probablemente vienen a ocultar sus crímenes. Y probablemente vienen a tapar todo lo que han dejado destapando, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre. Y lamentablemente estamos donde estamos. Pero qué importante, por ejemplo, tener una tribuna política. A veces yo como articulista nacional, vengo tantos años luchando, he sido perseguido por el régimen anterior, por circunstancias, por textos, pero uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Para qué esto? ¿No? ¿Para qué esto? Pero hay que seguir, porque hay que generar una conciencia colectiva posible. El hecho de que 2 o 3 personas puedan mirar esta transmisión, puedan hacer algo de opinión pública, puedan gestar en su cabeza una posibilidad de diálogo, ya es importante. De lo contrario, pues no, ¿qué es lo que tenemos? Lo que hemos visto en la historia, una historia nefasta que nos ha cargado de desidia y que prácticamente nos da ganas de botar todo ahí. Así es completamente, doctor.
Y justamente lo que usted nos decía, ¿no? Están ya armándose estrategias justamente, el correísmo tendrá sus estrategias, la derecha tendrá sus estrategias, Es y decir, justamente, y justamente eso, en listo. en este caso, eh, tenemos ahorita por medio una pandemia en la cual estamos todos en casa y justamente el salir a calle se vuelve demasiado complejo. Y bueno, es respondiendo a una de las preguntas del público que nos está viendo, que les animo a que sigan realizando sus preguntas para el doctor Alfonso Espín, quien nos estará contestando en breve. Una de las preguntas dice, estas estrategias, porque teniendo en cuenta de que, por ejemplo, Internet no la tiene, no supera el 50% de la población en el Ecuador que tienen acceso al Internet, el Internet puede convertirse en una nueva estrategia de política, una nueva estrategia de comunicación política a posterior o durante esta pandemia hasta el día de las elecciones o simplemente seguiremos viendo la forma política, la forma tradicional de hacer política, la forma tradicional de hacer propaganda. Entonces, esa es otra de las preguntas que tenemos de nuestro público, doctor. No, no, Arturo, con seguridad las redes sociales, los neomedios, como se los denomina ahora, son una nueva forma de hacer política. Las cosas tradicionales se van quedando. Definitivamente hoy los políticos conocen mucho las redes. Hoy hablamos de influencers, entre comillas, hablamos del fenómeno fandom, el fenómeno fandom y los fans, los seguidores detrás de artistas, de jugadores de fútbol. Pero desgraciadamente el problema no es que la red social exista, que la red social te permita. Hoy mismo nos hemos virtualizado a la fuerza. Estamos virtualizados, las universidades se han virtualizado, los médicos tienen que hacer consultas virtuales, diferentes profesionales. Es verdad que, pero si fíjate que el ministerio quiere tener clases virtuales permanentes en sectores en donde ni siquiera hay luz eléctrica y peor todavía cobertura, no solamente de internet, sino solo de celular. Pero sin embargo, el mundo avanza a pasos gigantes y se dan contradicciones brutales. Por ejemplo, en sectores del campo en donde no llega la televisión nacional, ¿no? Bueno, si hay una antena parabólica de DirecTV que te capta canales internacionales. Entonces, esto está generando una circunstancia realmente distinta en la población, una población campesina que no conoce vía medios electrónicos tradicionales su realidad, pero conoce vía cable realidades foráneas, ¿no? Desde ese punto de vista no podemos dormirnos y creer que los neomedios no van a ser una tendencia. De hecho, van a ser una tendencia, ¿no? Y hace unos años se decía, candidato que no aparece en televisión no es nadie, ¿no? Hoy, si los candidatos no se mueven vía redes, probablemente son poca cosa. Uh -huh. No, totalmente de acuerdo. Es así como funciona. Nos hemos adaptado a las redes se han adaptado a nosotros. Todos nosotros creo que tenemos acceso a información mediante nuestros teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces sí considero también que los medios digitales, sobre todo redes sociales, van a ser utilizadas como están siendo utilizadas en este momento. No olvidemos, el candidato Guillermo Lasso también se hizo viral por una expresión que dijo en un enlace, en un video que aparentemente se filtró. Pero él también se ha hecho viral con eso. Uno puede revisar y encuentra ese material y eso sigue siendo presencia en el electorado, un electorado bastante joven, y un electorado que tiene que inmiscuirse en estas elecciones porque realmente este es el país que nos toca. Este es el país que nos toca. Y bueno, por supuesto, está el papel de los jóvenes de cara a los comicios de 2021. ¿Cuál es la importancia que vamos a jugar y que va a jugar el electorado joven en esta elección? Inmensa. Yo creo que el electorado joven tiene una importancia inmensa. Hoy más que nunca la tiene. Ahora, yo me preocupo porque no sé si la generación millennials, por ejemplo, está representada.
Yo pienso que si barajamos un poco los candidatos, ¿cuál de ellos representa el sentir de los jóvenes? Debemos también observar sobre los jóvenes y hacer diferenciaciones, jóvenes y jóvenes. Qué importante, por ejemplo, que el joven se inmiscuya en ese interés político, pero la globalización, ¿no?, que nos ha traído cuestiones fantásticamente importantes, también nos ha traído distractores que nos roban ciertos niveles de conciencia, y no solamente a los jóvenes, roba a adultos, y sobre todo los jóvenes con ciertos intereses, porque ahí habría que categorizar por edades. Aún no es lo mismo el joven universitario o el joven profesional que el adolescente que está en el colegio con otros intereses y que debería, o que años atrás en su consejo estudiantil era parte ya de un aparataje político que buscaba cambiar la patria. Hoy posiblemente sus propios padres viven una sociedad posmoderna, y una de las huellas, de las marcas de la posmodernidad es este egocentrismo, es este individualismo, ¿no?, que nos vuelve poco comunitarios y poco comprometidos con lo que les pasa a las grandes mayorías. Es decir, la mendicidad es una cuestión de todos los días. Estamos acostumbrados. Hoy mucho más con la pandemia. No bajamos ningún vidrio del auto y no cedemos 10 centavos. Es decir, el egocentrismo de este momento, ¿no? La gente cuadra su vida económica y el resto le importa muy poco. No puedo generalizar, pero es una sociedad individualista, es una sociedad mundialmente individualista, ¿no? Porque eso es lo que vivimos. Sin embargo, tú has dicho una frase muy importante: este es el país que nos toca. Y sobre este país hay que reconstruir, hay que levantarnos, ¿no? Porque es cierto que lo que hemos visto, la memoria política, no es prohibido olvidar, decir Rafael Correa, pero también sus acciones, ¿no? Claro, hay que regresar a ver, no para quedarnos en la tristeza. Sí hay momentos en los que a mí me aflige mucho la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Hoy las minorías de poder cada vez son menores y unas masas inmensas de miseria, es verdad. Pero yo creo que el joven del momento tiene que inmiscuirse en política, sino ¿quién nos va a gobernar? Tenemos que ir aprendiendo un poco, sintiendo al país, reconociéndolo como entes nacionales y como una propiedad históricamente válida que es este Ecuador. Uh-huh. Así es. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas de nuestra audiencia, del público, que, bueno, están justamente lindadas a lo que ya hemos venido hablando. Las vamos a colocar en pantalla para que las puedan ver. Listo. Tenemos la pregunta de Carol Nogales, que, bueno, Carol nos dice... Carol nos dice: doctor, ¿cuál es su posición frente a la candidatura de Lasso actualmente? A ver, yo creo que Guillermo Lasso va por tercera ocasión. Álvaro Noboa tal vez por sexta, ¿no? Este es un momento en el cual nos hace falta una figura política un poco lejana a la actitud populista, a una actitud populista venga de donde venga, porque nos referíamos hace un momento la presencia de Rafael Correa como un hombre de izquierda, pero de una izquierda populista, curiosamente populista. Si la derecha tiene este compromiso populista, también es perversa. Sin embargo, yo creo que más allá de los nombres per se, necesitamos observar los planes de gobierno, porque no hay el prohombre en el país, no hay un superhombre frente a la cantidad de problemas que tenemos. Si tomamos el caso del desempleo, está dicho que el mundo se recompone en
no menos de una década. No vamos a tener crecimiento económico sostenido en los próximos 10 años. Desempleo en cantidad, no entiendo. Una cosa, yo creo que será muy destacada la actitud del señor Lazo, cuando lo has mencionado, dentro de su esfera y de su capacidad de empresario financiero. Pero ya las circunstancias del país realmente son otras. Hay que pensar que un país, un Estado, que es otra de las confusiones, confundir el gobierno y Estado, que fue perverso del correísmo, un Estado no debe ser el mayor empleador. Un Estado debe proporcionarnos garantías, paz, tranquilidad, debe servicios básicos, pero tiene que tratar de que la empresa privada, ¿no?, que hace inversión, genere trabajo. Si no entendemos esto, y esta es una política, por ejemplo, las políticas socializantes, mira el caso del gobierno anterior, ¿no? Porque no es que estamos en contra por estar, pero es lo último que tenemos. El caso del gobierno anterior, hay un incremento en misericordia del sector público, pero hay que ver en qué condiciones también. Entonces, cuando tu familia logra un cargo público, has comprometido el voto de la esposa, los hijos y de todos los primos que son amigos. Y un poco esta es la tendencia y la actitud poco responsable de ciertos gobiernos. ¿Qué le está pasando al gobierno actual o qué nos va a pasar mañana? Tener que desemplear a una cantidad de personas para reducir el tamaño del Estado. ¿Mm? Tenemos otra pregunta súper interesante que nos hace José Luis Borges. Dice, bueno, muy buen análisis, estoy de acuerdo que no es solo cuestión del gobierno, sino de todos los ecuatorianos el inicio del cambio y dejar de aplaudir nuestra viveza criolla. Pero el problema es cómo vamos a incitar ese cambio, porque la realidad es que si un potencial gobernante nos da propuestas que nos haga trabajar, esforzarnos y ser justos, de seguro la gran parte no va a votar por ese candidato. ¿Cómo Así es. podemos generar el cambio? Qué complicado, ¿no? Mira, la misma persona que nos escribe válidamente, yo creo que tiene una respuesta, ¿no? Esto es una cuestión de conciencia política, de conciencia ciudadana. Si nosotros pensamos lo que dice esta persona con mucha realidad, nos ofrece trabajo y nos ofrece cierto sacrificio también que nos tocará tomar, probablemente no hay votación. La gente quiere cambios inmediatos, cuestiones que son fantásticas, que no va a suceder, que no van a suceder, pero quiere magia la gente y desgraciadamente los políticos saben cómo volverse magos en ese tiempo. Pero creo que cuando el ciudadano crece, cuando el ciudadano va tomando conciencia de lo que le ocurre, obviamente hay personas, yo estoy absolutamente convencido, que no vuelve a dar el voto a ciertos nefastos personajes que están actuando en estos días. No lo vuelve a hacer. Pero cuando no hay conciencia ciudadana, el problema está entonces, en general, educación ciudadana, caminar detrás de eso. Y pienso que a nivel de los niños, de los padres, porque vamos a tener que desmenuzar las cosas hasta llegar a ese momento, ir generando, aunque nos parezca que no es suficiente esta conciencia ciudadana para cruzar el paso cebra o reclamar la cola del banco. Realmente son las cosas que comienzan haciéndonos cambio. Sin embargo, no hay que dormirnos, ¿no? Y hay que esperar planes y programas y votar dentro de lo más responsablemente posible. Así es, completamente. Y bueno, tenemos la última pregunta de nuestro público. Es de Scarlett Acosta. Dice, ¿qué se debería hacer para que los jóvenes se involucren en estos temas? Y dentro de este, Alfonsito, quiero agregar una preguntita más. ¿Está ya el Ecuador listo o es necesario un cambio generacional de políticos? Porque hemos visto los mismos y los mismos y los mismos y los mismos. Vemos ya un Bucaram de 70 años que sigue, que bueno, ha dicho que se va a lanzar a la presidencia, pero el Ecuador ya está listo para un cambio generacional, un presidente joven o alguien que, como decía usted antes, represente a los jóvenes. No sé si está listo, pero siempre es necesario. El cambio generacional es necesario siempre.
Es decir, no solamente tiene que ver con la edad de los candidatos, ¿no? Tiene que ver con su nefasto pasado, porque mira que la misma familia Bucaram puso a un personaje más joven, como Dalo Bucaram, de candidato, pero eso representa el gran electorado joven, no necesariamente, pues, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con lo generacional en cuanto a la edad del candidato, pero tiene que ver también con su historia, con su pasado. Ahora, si no está listo, es necesario, pero a gritos, el tener una población inmensamente, mayoritariamente joven, nos está diciendo que hace falta un recambio, gente con otra mentalidad, gente que entienda profesionalmente, honestamente la política como una posibilidad de servir. Política es el arte de gobernar, no es el arte de servirse, y eso es lo que ha pasado. Ancestralmente, mira, este sufrimiento viene desde 1979. La dictadura militar entregó al presidente Roldós el gobierno a los civiles, y desde aquí hemos ido, lo dice Villamarín, las contradicciones sociales, de la derecha a una izquierda, si es que son izquierdas, si es que son derecha, de eso otra vez a una izquierda, por ahí un centro izquierda, y viva el populismo, y vamos de tumbo en tumbo. Y la gente se va defraudando, no quiere saber nada. Necesitamos una actitud valiente de un nuevo político que pueda hacerle sentir al joven que la política no necesariamente tiene que ser mala. Son los representantes, son los políticos los que han hecho de ella una cuestión nefasta. Muchas gracias, Alfonso, por compartir este panel con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Presente. Para ir cerrando, quisiéramos pedirles que usted nos dé un comentario hacia los jóvenes de Alfonso Espín, hacia el electorado. ¿Qué le diría usted al electorado joven? Mira, como catedrático universitario, mi vida ha estado relacionada con los jóvenes. Yo he dependido de ellos. Mi vida está junto a los jóvenes. Y si hay algo que me ha molestado terriblemente, y si todavía tengo en quién creer, son esos jóvenes universitarios. ¿En quién más podemos creer? ¿No? Si no creemos en los jóvenes universitarios, si no pensamos que ellos son no un sustento del mañana, son los entes que actualmente se están formando con esa posibilidad de hacer un nuevo país, no podemos creer en nadie, ¿no? Así que mi llamado a un compromiso de la juventud, a vincularse con estos quehaceres políticos, a tomar conciencia nacional, a entenderle al país con cariño, a saber que hay personas que probablemente aquellos que estudian no tienen la misma suerte, pero que tienen mucha necesidad, y que estos jóvenes que tienen una oportunidad son muy necesarios en este momento grave de la patria. Muchas gracias, Alfonsito. Bueno, muchas gracias a ti, Arturo. Doctor, estamos muy agradecidos por su tiempo, por sus aportes. Ha sido un honor para todos nosotros tenerlo en este espacio, doctor, y pues igualmente queremos agradecer y saludar a todas las personas que nos han visto en la entrevista de hoy con el doctor Alfonso Espín, y les invitamos a que la próxima semana nos acompañen. Seguiremos con este tema justamente de la importancia de los jóvenes en las elecciones venideras en 2021. Así que, bueno, nuevamente, doctor, agradecerle por parte de todos los que hacemos Reacción.es. Daniel, muchas gracias igualmente. Y con todos las personas que nos miran, nuestras personas que nos siguen, compártanos, coméntenos y estaremos muy atentos de todos ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Buenas noches a ustedes. Gracias.